A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. Buenas tardes, querida audiencia global. Este programa llega a ustedes a través de la emisora pionera de la radio venezolana, Radio Caracas Radio. Pueden localizar a través de rcr750.com. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, y este es un programa pionero de la diáspora en el tema ambiental. Pero en la gerencia de producción se encuentra Wilitz Arcaya, en la producción Carla Sons, en los controles Gregorio González y en la conducción de este programa quien le hablamos, Fernando Jáuregui y Tomás Páez. Nos pueden ver y seguir a través de Periscope y nos consiguen, por supuesto, en RCR 750. Hoy tenemos en la mano casi que dos grandes bombas, ¿no? La bomba del informe de la Comisión de Expertos de Naciones Unidas, que eso son palabras mayores. Eso no solamente fortalece el informe que presentó la alta comisionada, sino que va un paso más allá. Ya habla de crímenes de lesa humanidad y coloca nombres y apellidos, y eso, por supuesto, es un tema global. Es la lupa colocada, todo el mundo tiene la lupa colocada en Venezuela. Y luego está todo lo que llaman ahora cortoelec, como dice Damián, para referirse a los cortes de energía, y hay que llamarlo cortohidro, porque el agua también está cortada, cortogasolina, porque también, digamos, yo creo que Damián acierta con ese término. Pero tenemos a nuestro socio, los que hacemos el programa juntos, que es Fernando Jáuregui de Ecopráctica. Fernando, díganos, démosle la bienvenida a nuestro invitado. Hola Tomás, hola Ángel, qué gusto estar con ustedes aquí, además en Radio Caracas Radio, del cual yo fui reportero en los años 90, y además con un tema tan importante como es riesgos, ¿verdad? Nuestro invitado de hoy, que es parte de la producción que hace nuestro querido Tomás, él fue director, aunque creo que tú vas a leer el currículum de defensa. Sí, yo voy a leerlo, pero es que el título de lo que él sugiere, ¿no te parece muy provocativo, Fernando? Eso de que los desastres no son naturales, para comenzar a hablar, ¿no te parece que es muy provocativo? Yo voy a presentarlo ya, pero ¿qué piensas tú de ese título? No solo es provocativo, es muy real, ¿verdad? Porque la naturaleza tiene fenómenos atmosféricos, ¿verdad? Tiene geológicos, pero los desastres son desastres porque, bueno, ya nos lo va a decir Ángel, Ángel mejor que yo. Ángel es ingeniero de la Universidad Central de Venezuela, gran amigo además, profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Católica, posgrado en Estados Unidos, especialista, consultor internacional en gestión de riesgos, miembro de la Comisión del Ambiente de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, pero además fue director de defensa. Ha sido bombero también, estuvo casi a punto de dirigir el tema de los bomberos, la organización de los bomberos en el país, pero estuvo como director de defensa civil, pero no en cualquier momento, estuvo en un momento muy particular, el deslave ocurrido en el país. Y Ángel, que sigue trabajando el tema, que sigue informando, que sigue asesorando, que sigue trabajando, investigando,
nos sugirió esto y yo dije, pero es que eso es demasiada provocación, Ángel. Así que, Ángel, bienvenido, gracias por compartir este tiempo y todo tu conocimiento en el área. El micrófono es todo tuyo, Ángel. Bueno, buenos días por allá, Fernando, Tomás y todos los que amablemente nos están escuchando. Tengo problemas con el video y el micrófono. Ahí lograron las amigas de producción ponerme un micrófono por una llamada, pero vamos a ver si lo logro resolver en cualquier momento. Pero bueno, muchas gracias por la invitación y les deseo el mayor de los éxitos en esta gran iniciativa de su programa. El tema, los desastres no son naturales. Eso es algo que necesitamos tomar conciencia, metérnoslo en el disco duro, todos los ciudadanos del mundo, y particularmente nosotros en Venezuela. Y es que siempre le estamos achacando las culpas a los fenómenos y dejamos de asumir nuestras propias responsabilidades en la ocurrencia de los hechos que al final terminan convirtiéndose en desastres y, por supuesto, causando vidas humanas, pérdidas económicas y todo lo que eso conlleva. Ha habido una costumbre, yo creo que es un poco hasta cultural, el tema iberoamericano de nuestros ancestros. Tú sabes que por muchos años se decía que los fenómenos importantes eran obra de dioses, y que además los dioses castigaban a los humanos por las fechorías que cometían o por las cosas que no hacían bien. Casi que era un castigo de Dios cuando había un diluvio o cuando había una gran sequía, cuando se desbordaba un río, y eso fue como quedando, inclusive hasta en la legislación y en las leyes. Ustedes deben de recordar que inclusive los seguros por muchos años, y todavía en algunos países lo mantienen, la expresión de un acto de Dios cuando se referían a las pérdidas por terremotos, por volcanes o por fuertes precipitaciones. Ahora, resulta, y esto es algo que se está desde mediados de los 90 en todo el mundo, y un grupo de especialistas alrededor del mundo hemos estado tratando de impulsar la idea que quede presente, de que los desastres son hechos construidos por el hombre, son socialmente construidos. Tiene que ver nuestra actuación y nuestras faltas de prevención y nuestro mal uso del ambiente, por decirlo menos, que generan eventos que nos causan grandes pérdidas. Es decir, pero ¿qué puedes decir? Pero eso vale, Ángel, perdona que te corte, eso vale, por ejemplo, para lo que ocurrió en el momento en que tú eras director de Defensa Civil, que cayó aquel aguacero enorme. ¿Hasta dónde eso es humano y no es natural? Digo yo, pensando, porque eso además te plantea problemas de lo que tú llamas la gobernanza del tema ambiental. Sí, efectivamente, un fuerte palo de agua es un evento normal. Que por ese palo de agua la autopista se inunde, que los carros se paralicen, que dentro de un vehículo de eso muera una persona por un infarto porque el agua se la llevó, o porque construyamos sobre áreas inundables y no se tomen la precaución. La lluvia, por ejemplo, y sucede igual con los terremotos, cuando un sismo ocurre en un área donde no hay edificaciones que afectar, no pasa nada. Pero cuando tenemos edificaciones que no han sido construidas, cuidando el tema de las normas sismorresistentes, viene el colapso y de ahí el desastre. Es decir, que se ajusten las placas tectónicas y como consecuencia se produzcan movimientos a nivel de la superficie, no es nada antinatural, es la naturaleza. Lo no natural es que tengamos pérdidas por cosas que hemos dejado de hacer o que no hemos hecho debidamente. Fernando, te veo callado. Sí, no, escuchando. Sabes que yo aprovecho no solo de hablar, sino de aprender, y más de un experto, ¿no? Fíjate, yo coincido con él. Yo, de hecho, como corresponsal internacional, me tocó cubrir el deslave Vargas, que para mí fue el hecho natural y de desastre humano más importante que yo
he cubierto en mi vida. Y yo tengo más de 30 años trabajando con agencias internacionales de noticias. Llegó un momento donde yo, al haber cubierto otros desastres en otras partes del mundo, me di cuenta de la magnitud que estaba pasando en Vargas y yo lloré. O sea, lloré porque sabía la cantidad de muertos y todo esto tiene que ver, como nos explica Ángel, con lo que se hace o no se hace. Por ejemplo, tú no construyes sobre una falla sísmica que es potencial a un terremoto. Tú no construyes a lo largo de las márgenes de los ríos. Tú no construyes en ciertas áreas. Entonces, bueno, efectivamente, no son desastres naturales, son desastres promocionados por la actividad del ser humano de diferentes maneras. Yo quería hacer una pequeña síntesis porque generalmente cuando hablamos de los riesgos, tomamos en cuenta las lluvias, los terremotos, los incendios, este tipo de cosas, pero en los últimos años no he escuchado, y es algo que me gustaría introducir, que hay un nuevo riesgo que es el cambio climático, porque el cambio climático está generando riesgos que antes no existían, ¿verdad? Como son lluvias de alta intensidad fuera de temporada, grandes sequías, la intensidad de los huracanes, los tornados y otros fenómenos meteorológicos cada vez van en aumento. Entonces, a toda esta actividad humana interventora del ambiente, hay que sumarle que como parte de esa acción interventora está los gases de calentamiento global producidos por el CO2, la deforestación. Así que ahí tenemos otro renglón para estos desastres ocasionados por el ser humano. Ángel, te vamos a tener que cortar, pero te quedas con la pregunta porque vas a arrancar tú en el próximo segmento. Tenemos que ir a publicidad, pero ya regresamos. En breves minutos regresamos para que tomes el micrófono y hagas todo tuyo lo que acaba de plantear Fernando y las preguntas que hemos dejado por ahí abiertas. Seguro, seguro. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio.
Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba. Solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Seguimos con Ángel Rangel, nuestro invitado el día de hoy. Ángel, ingeniero, fue director de Defensa Civil en una época muy crítica. Dejamos varios temas pendientes, así que sin más, Ángel, por favor, Fernando hizo unos comentarios, unos planteamientos, yo había hecho otros, así que el micrófono es tuyo. Sí, muchas gracias. Efectivamente, antes de responderle a Fernando, yo quisiera dejar la precisión de que cuando hablo de que la construcción social del riesgo tiene que ver mucho con lo que hacemos o dejamos de hacer, hay que recordar que también hay que incluir la gestión pública, es decir, las decisiones de los gobernantes que no toman políticas públicas dirigidas a la prevención o la mitigación del riesgo. Entonces, hay una responsabilidad administrativa, de conducta, de cómo asumimos cuando no ejecutamos planes de prevención o de mitigación. Y las responsabilidades, por supuesto, están en todos los ámbitos. Y tal cual como bien lo señala Fernando, el tema del cambio climático lo que va es aumentar las probabilidades de que tengamos eventos climáticos extremos, que tengamos las precipitaciones mucho más fuertes, mayor frecuencia. Por ejemplo, lo hemos visto en esta temporada en las tormentas tropicales en el Atlántico. Ya lo vemos con las subidas del nivel del mar a niveles importantes, países que están amenazados, las islas del Caribe, por ponerlo en contexto cerca de nuestro país, van a existir, por supuesto, como consecuencia del cambio climático, la afectación de las precipitaciones y las sequías intensas, y esto va a tener efectos no solo en el tema de la salud, porque por supuesto el ambiente y la degradación del ambiente tiene esos impactos, también en la alimentación, también en cómo se deterioran los sistemas fundamentales de los cuales las sociedades dependen. Y yo creo que además del tema del cambio climático, en este momento es necesario reflexionar, por ejemplo, un evento que estamos viviendo en todo el mundo, que es el COVID-19, y tiene que ver precisamente con esta apreciación. Estos son eventos que de alguna manera las sociedades no estaban preparadas para atenderlo debidamente, y de ahí el callejón en el cual nos encontramos, y después las acciones de los ciudadanos. Fíjate cómo no se ha logrado salir de muchos de los países de las olas de la contaminación y todos los efectos que ha tenido. Un evento que para muchos era un problema de salud se ha convertido en un evento mayor que ha afectado cadenas de suministro, sistemas de energía, la vida en términos generales en todos sus ámbitos. Estamos hablando que el cambio climático es un evento que hay que verlo desde un punto de vista holístico, ¿verdad? Porque además tiene unas características de afectación a todos por igual, sin hacer ninguna diferencia de clase social o de color de piel, e inclusive de niveles de desarrollo de los países. A ver, le respondiste a Fernando. A mí me quedan dos preguntas como que en el aire. Una primera es, ¿cuál es el papel de las instituciones? ¿Qué es lo que podría hacerse? ¿Qué es lo que significa una estrategia de gobernanza de este tema del riesgo? Porque si está involucrado el sector público, si está involucrada la sociedad, ¿qué es lo que podemos hacer? Y la segunda,
haciéndole honor al título que encabeza este programa, ¿cuál puede ser el papel de la diáspora, de los ingenieros, de los sociólogos, de los economistas, de los ambientólogos, no sé, en este tema? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué has pensado sobre este tema? Bueno, esto es un tema muy amplio, efectivamente, tal cual como tú lo señalas. Si todos somos corresponsables en la construcción del evento desastre, en la construcción de ese fenómeno natural traducido a daño, que son los desastres, evidentemente que todos tenemos un rol que jugar en la solución, en evitarlo, en mitigarlo e inclusive en estar preparado y tener la capacidad de recuperación, vale decir la resiliencia. Y esto pasa primero, los planes de desarrollo de los países. Tenemos que incorporar la variable riesgo en los planes de desarrollo. Donde se va a construir un hospital o donde se van a construir unas viviendas, es necesario pensar en qué fenómenos naturales pudieran afectar esa región y en consecuencia producir todo el diseño urbano, las características de las edificaciones y el entrenamiento que hay que darle a las personas. Y eso tiene que estar incorporado en un gran plan general. Efectivamente, la mejor manera es que participemos todos. Y no hay nada más desde el punto de vista de la participación que la gobernanza, es decir, en donde las decisiones de políticas públicas podamos tomarlo entre las autoridades, entre el Estado, los legisladores, los ciudadanos, la academia, todos los que estamos relacionados con este tema en cualquier país, incorporarnos en un centro de decisión donde desde el nivel local comenzamos a tomar decisiones, las compartimos, las discutimos, hacemos que se conviertan o que estén de alguna manera afianzadas con una legislación a nivel local, que después vayamos tratando de buscar los instrumentos y las herramientas para afrontar el riesgo que hemos identificado y después prepararnos desde el nivel local, que es lo más importante, hasta el nivel nacional, por supuesto, de cómo hacer en el momento que ocurra para minimizar los daños que pueda producir el evento. Entonces, en todo eso tenemos participación por igual y que dejemos de pensar además que los desastres es un tema de los gobiernos o de los expertos. No, esto es un tema de todos los ciudadanos. Fernando. Sí, bueno, yo coincido totalmente sobre la gobernanza y todos los niveles, sobre todo los ciudadanos, porque hay una serie de medidas que tienen que ver directamente con la prevención de los riesgos, de las tragedias, ¿verdad? A nivel local y a nivel global. Por ejemplo, parar la deforestación, empezar programas de reposición de bosques, lograr que las leyes ambientales se cumplan. Además que las autoridades pertinentes eviten de manera eficaz conductas repetitivas como volver a ocupar las mismas cuencas de los ríos que originaron esas tragedias humanas y sociales. Entonces, definitivamente hay que hacer a nivel de todos los niveles, y aquí es importante la participación ciudadana, porque el ciudadano es que al final el que sufre directamente en carne propia todos estos problemas de riesgos y desastres hechos por el ser humano. Entonces, bueno, es sumamente importante empezar con lo local, para que además tiene un efecto planetario. Acordémonos en este momento que la pérdida de masa vegetal, o sea, la deforestación a nivel global, y en especial en Venezuela, a través de la minería que está produciendo el oro de sangre, allá en el sur del Orinoco, está generando que selvas que ya estaban a tope en su capacidad de captura de carbono para lidiar con los gases invernaderos, ahora están desapareciendo. Entonces, eso afecta directamente a nivel local y a nivel global. Ahora, Ángel y Fernando, a mí lo que me preocupa de todo esto es
¿cómo se construye? Digamos, si tú tienes un partido político que incluso le regala las planchas de zinc o los bloques al lado del río, porque eso significa después votos para las elecciones. ¿Cómo resuelve uno ese tema político? Porque al final las decisiones las toma el sector público. El sector público es políticos tomando decisiones, contratando gente, etcétera. ¿Cómo resolvemos ese tema? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Porque tenemos un país arruinado y en ruina. Vamos, es petróleo, es el oro de sangre, es los diamantes, es el coltán, es el torio, es el Caribe, es el agua, la calidad del agua, cosas elementales. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Ángel, con tu experiencia? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque la agenda que viene es candela y además de eso es cómo participa la diáspora, porque ahí hay una capacidad ingenieril, una capacidad social, una capacidad técnica para incidir. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué harías tú? Que además ha tenido cargo de responsabilidad en el tema de defensa civil. La primera herramienta es la que está en Venezuela. Es decir, la diáspora, por supuesto, vemos muchos venezolanos regados por el mundo, pero queda una gran calidad profesional y una gran sensibilidad de muchos en el país. Ahora, efectivamente, hay un tema que tiene que ver con la asunción de responsabilidades por parte del estamento político. Y como tú lo dices, pareciera que prefieren, en lugar de prevenir, esperar que el evento ocurra para salir a regalar las colchonetas o pegar las curitas, como decimos, para ganarse la benevolencia de la gente. Y esto, en buena medida, con la participación a través del mecanismo de gobernanza, abriéndole canales a la participación ciudadana, y que la gente haga de esto también un hecho político, porque el tema del control de los riesgos, el tema de la gestión del riesgo, depende mucho de la decisión política. Y tenemos los ciudadanos que hacer un gran esfuerzo para convencer a nuestros políticos de lo que ellos deben asumir como responsabilidades, como sus plataformas de lucha, sus propuestas electorales, donde el tema riesgo, el tema ambiente, y bien lo decía Fernando, si nos empeñamos en que el tema de la degradación ambiental es uno de los aspectos que mayor incidencia tiene sobre la ocurrencia de los desastres, vamos a lograr salir adelante. Si nosotros logramos forzarla, que se tenga legislación, pero que además se cumpla por parte de los organismos públicos, por parte del sector privado y por parte de los propios ciudadanos, estamos avanzando. Y otro tema, por ejemplo, es la pobreza. El tema de los países, de la vulnerabilidad ante los desastres, uno de los factores más importantes es la pobreza. La pobreza genera mayor vulnerabilidad porque tienes menores condiciones para tener una vivienda digna, una vivienda que soporte las fuerzas de la naturaleza o que la puedas construir en un sitio donde no esté expuesta a tantos niveles de riesgo. Cuando la gente no tiene la capacidad ni siquiera de poder asegurar un bien y lo va a perder todo con un desastre. Y los desastres tienen una consideración, que es que la pobreza, y ahorita el caso venezolano es terrible, nosotros estamos viviendo como en una situación post-desastre, y la pobreza genera mayor vulnerabilidad. Hoy el país es mucho más pobre que hace 2, que hace 3, que hace 4, que hace 10 años. No quisiera ni pensar que en este momento tuviéramos un fenómeno natural convertido en desastre en Venezuela. Pero evidentemente la situación es que estamos expuestos y hay que tenerlo eso presente. Venezuela es un país que tiene amenazas naturales, podemos tener un sismo en cualquier momento, fuertes precipitaciones, ya hemos visto que cerca han estado pasando las tormentas y los huracanes sobre las costas venezolanas, periodos intensos de sequía. Entonces, todo ello debe formar parte de la vida diaria, de las acciones, de lo que hacemos y de lo que exigimos hagan los gobiernos locales, regionales y nacionales. Fernando. Bueno, fíjate, la paradoja, por ejemplo, hablando de la pobreza, que no solo lo que voy a comentar está asociado a la pobreza, porque hay otros sectores de clase media baja que también están siendo afectados,
La falta de gas está generando que la gente empiece a deforestar zonas cercanas, agravando el problema de las amenazas, por ejemplo, cuando los tiempos de lluvia llegan. Ellos mismos están a raíz de esa necesidad por la falta de gas, a pesar de que quemamos millones de toneladas métricas de gas todos los días en los mecheros petroleros, pues estamos viendo a la gente urgidos de ir a cortar madera. Pero yo además quería agregar otros elementos a las situaciones de riesgo, que son los llamados pasivos ambientales. Allí tenemos un ejemplo muy concreto que tiene más de 30 años, que son los lodos rojos, que son producto de la fabricación de aluminio, ¿verdad? Allá en el sur de Venezuela. Estos son unas grandes lagunas que van permeando poco a poco el río Orinoco, contaminándolo, y además en una ocasión de lluvias fuera de temporada o de lluvias fuera de la medida común, pueden lograr que esas lagunas completas vayan al Orinoco matando todo lo que hay por delante de eso. Hay que agregarle las famosas lagunas de oxidación que tiene la empresa petrolera venezolana, PDVSA, los derrames que ocasionan las lagunas de almacenamiento. Sabemos que el Palito recientemente ha tenido varias situaciones de derrame que han hecho un impacto enorme, que además, más allá de que se haya recogido parte del derrame, sigue generando problemas ambientales y sociales, así como todos los derrames químicos que se están generando en cuencas como la del lago de Valencia. A ver, como ya estamos llegando al final de este segmento, quisiera que en el último segmento nos concentremos en qué podemos hacer y cómo podemos desde Venezuela y desde afuera apoyar, porque yo me imagino que el desastre que se ha hecho en el país no puede estar esperando a que el día en que recuperemos las libertades, la democracia, la dignidad y la decencia, nos agarre de sorpresa. Tenemos que estar preparados. Entonces, ¿qué agenda de posibles cosas podemos hacer para recuperar? Pero eso lo hacemos en el próximo segmento y esperamos que Ángel nos dé pistas. Ok. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral,
comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Ya de regreso con Ángel Rangel, quien es ingeniero, fue jefe, director nacional de defensa civil, es consultor internacional en gestión de riesgos, ha trabajado todo el tema de ingeniería de fuego, entiendo lo que yo recuerdo, con la maestría que hizo, el doctorado que hizo en Estados Unidos. Por supuesto, estamos en la conducción del programa Fernando Jáuregui, Ecoprácticas, y este que está aquí, Tomás Páez. Habíamos dejado algunas cosas pendientes, digamos. Aquí está ocurriendo lo que acaba de pasar con el río Limón en Aragua, está lo del río Zulia a punto de hacer perder cosechas, es decir, agravando aún más la situación alimentaria ya de por sí grave del país. Entonces, ¿cuál es el papel que puede hacer la diáspora? Porque puede ser mucho, no es solamente ingenieros, es recursos, es identificar proyectos, es incluso poder denunciar. Cuesta mucho denunciar en Venezuela la situación horrible que está ocurriendo con el ambiente. Entonces, Ángel, tú que has estado en todos estos temas, que conoces bien, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles serían los primeros pasos? ¿Cómo abordar ese terrible déficit que nos deja este régimen que nos ha arruinado al país? Bueno, varias cosas. Vamos a ver si con el escaso tiempo podemos abordarla, pero en principio es necesario que el país asuma que así como tenemos una ubicación geográfica extraordinaria, que tenemos una costa caribeña, la mayor costa caribeña de cara al Atlántico de los países de Latinoamérica y el Caribe, y que estamos a la cabeza de América Latina, que somos la puerta de América del Sur. Bajo esa misma condición de posición geográfica, también reconocer que tenemos amenazas, que Venezuela es un país que en cualquier momento puede tener un evento sísmico de importancia, fuertes precipitaciones, sequía, puede ser afectado por tormentas, por huracanes de alguna manera. Primero, asumir esas amenazas. Después, lo que el programa convocó, la frase que escogimos, es que los desastres no son naturales, que no estemos pensando que porque llovió es sinónimo de desastre. No, la lluvia no es la culpable de que se desborde una quebrada, la lluvia no es la culpable de que se inunden unas casas, que se meta en unos sótanos, o que suba, o que las calles y las autopistas estén congestionadas. Es lo que dejamos de hacer, la planificación urbana, la ampliación de los drenajes, la ubicación correcta de las viviendas de acuerdo a los riesgos. Ya tú lo decías, el caso del Limón, uno recuerda en los 80 el caso del Limón, y bueno, ahí están viviendas ubicadas a la margen o en el cauce del río El Limón, que ya demostró en esa oportunidad, ¿verdad?, que era posible ser afectado por una crecida natural del río, por fuertes precipitaciones, aguas arriba. Y bueno, tuvimos que ver nuevamente este episodio en Venezuela, en el estado de Aragua, lamentablemente. Después, esto no es un problema de infraestructura solamente. Aquí todas las especialidades vamos a jugar un papel importante, sociólogos, economistas, ingenieros, todas las áreas del conocimiento, pero también el sector privado. Tenemos que pensar en nuestras asociaciones de vecinos, las ONG, a nivel de las comunidades, los partidos políticos, los dirigentes políticos, los distintos estamentos de gobierno,
De ahí la necesidad de incorporarlo en ese centro de discusión que llamamos la gobernanza, de ejecución de políticas públicas, donde puedan discutirse, darle seguimiento, vigilar la transparencia de las medidas que se tomen y por supuesto hacerlo de manera proactiva. Tenemos que ir pensando en el futuro, en el riesgo futuro y no quedarnos anclados en lo que nos pasó. Lo que nos pasó lo vamos a utilizar como herramienta para imaginarnos qué vamos a hacer y cómo nos vamos a proteger de cara al futuro. Yo creo que hay un gran plan nacional de gestión del riesgo para Venezuela, es necesario, y por supuesto pasa por la preservación del medio ambiente, por evitar la degradación continua que se hace del medio ambiente, eso es fundamental, y atender el tema de la vulnerabilidad social de todos los ciudadanos que no están en condiciones ni físicas por problemas de salud, ni económicas, ni financieras, ni disponen de una vivienda, un espacio que pueda llamarse vivienda segura ante los eventos. Entonces, ahí yo creo que un gran plan nacional coordinado del nivel local hasta el nivel nacional que nos involucre a todos puede ser la respuesta. Y ahí lo que es la diáspora y no diáspora y todo el que tenga posibilidades de ayudar, yo creo que va a tener un espacio en un sistema de gobernanza proactiva del riesgo de desastre para Venezuela que de verdad asuma el desarrollo de un plan nacional de gestión del riesgo y una política nacional de desarrollo donde el riesgo sea incorporado como una de las variables importantes a tener en cuenta. Bueno, Ángel, yo estoy de acuerdo contigo. Mi gran duda me queda en referencia al que va a pasar al haber un cambio de gobierno, ¿verdad? Que este proceso que está en el poder salga del poder. No estoy completamente seguro que las alternativas que tenemos a la vista para hacer un gobierno diferente realmente tengan los niveles de conciencia necesarios para hacer lo que tú dices, que es la clave, ¿no? Tanto es así que ya la Asamblea Nacional acaba de aprobar una nueva ley de minería para que a la hora de un cambio de gobierno, ¿verdad?, pueda haber un sistema de minería que no va a distar mucho de lo que es el arco minero. Por otro lugar, fíjate, eso que tú decías referente al río Limón, casualmente ayer Ecoprácticas tuvo por Instagram Live una entrevista con un ingeniero geólogo que ha hecho un mapeo satelital de esa zona, y él es de Maracay además, y él nos comentó ayer que cuando en los años 80 hubo lo que pasó en el río Limón, cayeron 150 milímetros de lluvia, y en esta ocasión cayeron apenas 40, pero cayeron en zonas de quebradas que son vertientes para el río Limón, pero que estaban invadidas o obstruidas por la actividad humana. Entonces, fíjense, como tú decías, efectivamente, que no es necesariamente una gran lluvia la que ocasiona un desastre humano, sino es la actividad humana que está alrededor. Y volvemos al punto, no hay autoridad, tenemos los lobbies de construcción, por ejemplo, las grandes empresas constructoras que logran permisologías en alcaldías y gobernaciones para construir en zonas donde no se debería hacer porque probablemente van a generar un desastre humano. Ahora, eso, Fernando, pero también puede ser, yo puedo ejercer presión, pero el partido político, quien el alcalde puede decirle, mira, no, la presión vaya a ejercerla a otro lado o a otro país. Digamos que allí la responsabilidad es mucho más generalizada, porque no se puede atribuir al que quiere construir. Yo puedo querer hacerlo, pero el alcalde puede decir, mira, no es así. Pero en todo caso, Ángel, díganos usted qué ve. No se oye, Ángel. ¿Aló? Ahora. No te escuché la pregunta.
No, que estábamos hablando de, bueno, Fernando dice, bueno, ahí coincidiendo contigo en la idea de que los desastres no son solo naturales, que cayó una menor cantidad de agua por centímetro cuadrado, por milímetro, yo no sé cómo se mide, pero en todo caso produjo efectos porque se había dañado y construido al margen, alrededor de y sobre la cuenca del río. Entonces, y que en ese sentido hay presión de muchos intereses, y que, bueno, yo le decía, bueno, pero que los intereses también pueden ser respondidos por los partidos políticos, por las instituciones, decirle, mira, aquí no se construye, que esto es socialmente no lo podemos aceptar. Entonces no es solamente quien pide, sino también quien da. Entonces, pero más allá de eso, ¿cómo atendemos y cómo resolvemos? Yo lo que quiero entender, y creo que es lo que necesita la gente, es entender qué cosas vamos a hacer para no cometer los mismos errores del pasado, o para aprender de los errores del pasado y poder reconstruir una Venezuela de otro tipo, una Venezuela moderna, en el que la gente pueda vivir con calidad de vida. Y eso te quedan como 2 minutos nada más para decirlo, Ángel. Bueno, no, definitivamente reconocernos que hay probabilidad de que eventos importantes ocurran en nuestro país y tenemos que prepararnos, y nos preparamos antes, no después. No vamos a hacer lo que cotidianamente hacemos. Decimos que nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve. Es importante, y yo siempre lo pongo como ejemplo, no es posible que en un país como Venezuela, que tenemos una temporada de lluvia que de mayo y que se extiende a septiembre, octubre, y salimos de la casa sin un paraguas. Entonces, terminamos agarrando un periódico para taparnos la cabeza. No, si sabemos que vivimos en un país donde hay precipitaciones importantes, las autoridades, los ciudadanos, los organismos, todos los sectores tienen que pensar en cómo protegerse antes de que el evento ocurra. No salir corriendo a comprar el periódico para taparse cuando arranca el palo de agua. Así que es un tema que yo lo veo sencillo desde el punto de vista de cómo asumirlo. Es que pongamos todo de nuestra parte, cada uno en lo individual, y lo sumemos al esfuerzo colectivo para evitar que un evento natural, vinculado a un fenómeno natural, haga daño, afecte y pueda perjudicar desde la vida hasta los bienes de todos. Y eso forma parte de conciencia ciudadana, conciencia institucional, responsabilidad de los ciudadanos y de los gobiernos ante eventos que van a ocurrir, pero que vamos a tratar de tomar las medidas, desde las medidas legales, físico-ambientales y de conducta, para que no nos afecten o nos afecten en la menor medida. De eso se trata. No lo veamos más allá, se trata de eso. Por supuesto, habrá algunas características por las particularidades y necesidades de estudios muy particulares, pero en términos generales se trata de eso, de reconocernos como habitantes de un territorio en el cual pueden ocurrir fenómenos naturales importantes que nos pueden afectar y que de cara al futuro, vinculado al cambio climático, van a ser más frecuentes y más extremos, con lo cual necesitamos mayor participación y mayor responsabilidad en nuestros actos administrativos, políticos o de cualquier índole. Bueno, estamos llegando ya al final. Nos queda a Fernando Jáuregui y a mí de despedirnos en esta nueva edición, en esta segunda edición de este espacio Diáspora y Ambiente, y invitarlos a seguir pendientes de este tema, presentar proyectos. Queremos aprovechar esas capacidades dentro y fuera de Venezuela para, sumadas, poder contribuir a la reconstrucción. Fernando, díganos un adiós a toda la audiencia para seguirnos viendo el próximo viernes a esta misma hora en este mismo espacio Diáspora y Ambiente. Despídalo. Bueno, gracias, Ángel, por tu tiempo, por tu sapiencia, a Tomás y a Radio Caracas el haber permitido generar este espacio para el ambiente y la diáspora. Y yo voy a aprovechar de recordarle a usted que nos está viendo a través de RCR
nuestro @ecoprácticas, que todos los jueves de 9 a 10 de la mañana tenemos en Instagram entrevistas en vivo. También, siendo yo el productor independiente más antiguo y más viejo de Globovisión, tenemos el sábado a las 10 de la mañana un programa de media hora que le invitamos a ver, y a ver nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Donde ponemos cosas que ya en los medios tradicionales no podemos poner. Tomás, como siempre, un placer compartir contigo esto, a Radio Caracas, ¿verdad? Y a Jaime, agradecerle a Jaime Nestares también por este espacio, y a usted que nos está viendo, por favor, recuerde que sin su participación ni el país ni el planeta van a mejorar. Gracias por su atención. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.